Muy buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este domingo. Seguimos estudiando la palabra de Dios en el libro de Mateo. Vamos a continuar por bastante tiempo. Y en esta ocasión continuamos en el capítulo 7. Vamos a ver algunos versículos del 15 al 23. Y acabamos de leerlos, ¿cierto? Quiero contarles la historia, quizás ustedes ya la han escuchado, la historia del caballo de Troya. Y cuenta la leyenda, creo que Ulises lo cuenta en su leyenda, que hace muchos siglos el reino de Grecia y el reino de Troya estaban en una gran batalla, habían peleado por mucho, mucho tiempo y llegó al punto en que Grecia había sitiado a la ciudad de Troya. Algunos dicen que esta guerra era por una hermosa princesa, una reina que había sido robada de un reino al otro. Otros dicen que solamente fue por poder y bueno, en muchos casos quizás esto ni siquiera sea una historia real. Pero cuenta la leyenda que estaban allí sitiando a esta ciudad de Troya y no hallaban la manera de mejorar las cosas. No había progreso de ningún lado. Entonces los griegos llegaron a una idea bastante interesante. Eh, Ellos decidieron engañar a los de Troya y estaban escondidos en un bosque cuando empezaron a cortar los árboles que estaban allí y construyeron una gran estatua de un caballo. Resulta que el símbolo de la ciudad de Troya era el poderoso caballo de guerra. Y estos griegos llevaron este caballo adelante cerca de donde estaba la entrada de la ciudad de Troya y se escaparon, dejando solo una nota allí. Entonces, cuando los guardias fueron y leyeron la nota, decía: nos hemos retirado, hemos dejado la guerra, pero hemos construido esta estatua para ganar el favor de la diosa Atenea, para que nos proteja de vuelta. Y además agregó allí el general: la hemos hecho tan grande que no podrá entrar a la ciudad de Troya para que sean bendecidos dentro de la ciudad. Y el rey, cuando escuchó esto, se enojó muchísimo y dijo: de cualquier manera tienen que hacer entrar ese caballo a esta ciudad para que podamos recibir la bendición de la diosa Atenea. Entonces, de alguna manera lograron entrar este enorme caballo de madera. Y todos descansaron luego en la noche. Cayó la noche y en la oscuridad empezó a abrirse una compuerta dentro del caballo y salió un pequeño ejército que estaba escondido dentro del caballo. Esta fuerza especial tomó control de los guardias que habían quedado en plena noche y abrieron las puertas de la ciudad para que el resto del ejército griego pudiera entrar y pudiera conquistar la ciudad. Esa es la historia que seguramente ustedes conocen, quizás la han visto en películas, la historia del caballo de Troya. Y la apariencia, es importante notar en esta historia que la apariencia inocente del caballo realmente contenía un gran peligro, algo que no se lo esperaban, pero que les causó su libertad y para muchas personas incluso su vida. En este caso de la historia no fue un lobo, sino que fue un caballo o un ejército vestido de caballo. Pero en los pasajes que acabamos de leer, Jesús nos habla sobre lobos vestidos de ovejas y cómo nosotros debemos tener cuidado. Tanto la iglesia como cada uno de los cristianos debemos tener cuidado de estos que se visten como ovejas, que se hacen pasar por ovejas, porque podemos estar cayendo en el mismo engaño que los troyanos, trayendo el peligro a nuestra casa pensando que es algo inocente. En el versículo 15 leemos lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La imagen que utiliza Jesús allí es la de un feroz lobo, ¿sí? Uno de los más grandes enemigos de las ovejas. Y a través de la Biblia, Jesús no es el único que utiliza esta figura. Si nosotros leemos en Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo también utiliza esto hablando a la iglesia de Éfeso. Les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Realmente me gustan mucho las palabras con las que empieza Pablo este versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Él está hablando a los pastores, a los líderes, y les está diciendo, cuídense. Cuídense tanto ustedes de no ser engañados, de no convertirse en estas personas. Y cuiden también a las personas que están bajo su cargo. Cuiden que ellos no sean engañados. Existen predicadores que tienen una maravillosa apariencia. Son deslumbrantes, ¿cierto? Nos atraen. Una apariencia que a la distancia se ve muy atractiva y que aparentan ser hijos de Dios. Pero no significa que por su apariencia sea real lo que llevan por dentro. Muchos conocemos a predicadores que nos impresionan. Pastores y maestros que tienen iglesias enormes, que tienen una flota de autos, de carros lujosos. Algunos incluso tienen hasta jets privados. Predicadores que han viajado por todo el mundo y muchas veces tienen no solo mucho dinero, sino que alguna actitud inocente, pero han ganado reconocimiento, han ganado fama y son deslumbrantes. Pero cuando ellos abren sus bocas, lo que hablan no son las palabras de Dios. No comparten a Dios, sino que comparten psicología, comparten filosofía, comparten algunos consejos de autoayuda y siempre, siempre, siempre están hablando sobre sí mismos, sobre su propia vida. Quizás en una prédica de 40 minutos ellos mencionan un versículo y toman ese versículo y lo trastornan y lo doblan y lo destruyen hasta que diga lo que ellos quieren que diga. Estos son los lobos vestidos de ovejas. Ellos quieren usar las ovejas para su provecho, quieren ganar su dinero, quieren devorarlas completamente, robarles su libertad, quitarles toda su voluntad de decisión, esclavizarlas y venderles unas falsas esperanzas. Estos son predicadores como Joel Osteen, Cash Luna, Guillermo Maldonado, que realmente están llenos de mentiras. Estos que obligan a sus iglesias a llamarlos apóstoles, padre, reverendo, sin una sola onza de humildad, ni palabra, ni temor de Dios. Estas son víboras y son leones rugientes. Ellos son los que están buscando a quién devorar. Existe en nuestras selvas unas flores muy interesantes, unas plantas muy interesantes. Ellas emanan un olor atractivo para los insectos. Para nosotros es repulsivo, huelen a carne muerta, descompuesta, pero para el insecto es muy atractivo porque esa es su comida. Y emanan este olor y se ven muy atractivas a los ojos de los insectos. Pero cuando se acercan, las atrapan. Las encierran en sus mandíbulas, en sus espinos, o caen en un vacío donde se ahogan en el agua y son devoradas por estas plantas. Lo que por fuera parecía muy atractivo, realmente solo contenía muerte y engaño, porque fueron engañados por las apariencias, fueron engañados por lo atractivo del exterior y pagaron con sus vidas. Así son estos falsos profetas. Ellos atraen con sus palabras, con sus promesas, ellos hablan de prosperidad, hablan de salud, pero sin darse cuenta las personas que hacen oído, que ponen atención a sus palabras, de repente se encuentran atrapados en las garras de estos lobos rapaces. No se dan cuenta cuándo sucede, pero han caído en las fauces de los lobos que están vestidos de ovejas. En Lucas 17 Jesús habla sobre las personas que hacen tropezar a otros. Y la condenación que Jesús menciona allí es fuerte. Lucas 17, 1 al 2 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Sería mejor que se ate una soga al cuello y que se bote al mar. Esa sería un mejor destino
que el que le espera después de esto por haber engañado a los hijos de Dios. Para Jesús el engaño y los falsos profetas no es algo para tomarse a la ligera. No es algo de lo que simplemente tienen que ocuparse algunos. Lo que está en peligro no es solo la enseñanza de Jesús o si asisto a una iglesia o si asisto a otra iglesia. Lo que está en peligro en el asunto de los falsos maestros es el destino eterno de multitudes de personas. Si nuestro corazón se aflige por un ser conocido, por un ser amado que no conoce aún a Dios y compartimos con ellos, ¿cuánto más debe ser la indignación de nosotros por estos falsos profetas que engañan a multitudes y los arrastran consigo mismo? Con esas mentiras del infierno, los arrastran directo a la perdición. Es lo más triste y lo más indignante que puede existir para Dios y para la iglesia. Y debemos tratarlo con seriedad, con la seriedad que se merece. No podemos tolerar de ninguna manera a los falsos maestros. Pablo también nos llama a cuidar de nosotros mismos, que nosotros no caigamos, porque cualquiera está susceptible a las palabras bonitas y a los engaños de los falsos profetas. Debemos cuidar de nosotros mismos, de no caer, de no ser engañados. Debemos cuidar de nosotros mismos, de no convertirnos en esas personas. Y debemos cuidar de los que están a nuestro alrededor. Cuando empiezan a escuchar algo que no deben, cuando empiezan a compartir mensajes que no son de Dios, debemos cuidarnos los unos a los otros. Pero entonces la pregunta surge, ¿cómo podemos cuidarnos? Es absolutamente algo terrible. ¿Cómo podemos cuidarnos? La respuesta está en los siguientes versículos. Jesús nos dice, Mateo 7, 16 al 20, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Como el árbol malo da frutos malos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Quiero que imagine por un momento que uno de sus amigos, uno de sus vecinos, llega donde usted y le está contando sobre una planta maravillosa que tiene en casa. Él dice que es un árbol de limones, un limonero, y que es como un limonero que nunca ha visto antes. Es un limonero que produce unos frutos dulces, no son para nada ácidos, y además son grandes, y además son de un color extraño, son rojos. ¿Cuándo hemos visto un limón rojo? Entonces, nos entra mucho la curiosidad porque parece muy interesante. Un limón dulce, rojo, grande. Entonces queremos conocer el árbol. Vamos a su casa y de lejos podemos ver que sí, hay un árbol muy grande en su casa, y desde lejos podemos ver que tiene unos deliciosos frutos rojos. Entonces, mientras que nos acercamos, nos entra la curiosidad, pero cuando podemos examinar detenidamente los frutos de ese árbol, nos damos cuenta que quizás nuestro vecino, quizás nuestro amigo no sabe de lo que está hablando. Quizás él nunca en su vida ha visto un limón, porque es claro que este no es un limonero, sino que es un manzano. Porque lo que está creciendo allí son manzanas, un fruto grande, dulce y rojo. Pero ¿cómo pudimos reconocer el árbol? ¿Cómo pudimos reconocer que era un manzano y no un limonero? Pues es fácil, por sus frutos. Porque es imposible que un limonero dé manzanas. Entonces, por más que yo le diga que se llama así, que el árbol tiene otro nombre, no cambia su identidad. Porque sus frutos identifican al árbol, dan la identidad del árbol. Si da manzanas, tiene que ser un manzano. Jesús dice, ¿acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No se le puede pedir, nosotros decimos, no se le piden peras al olmo. No es posible que un árbol de una especie dé frutos de otra especie. ¿Qué hace un panadero, por ejemplo? Un panadero hace pan. El fruto del panadero es el pan.
Y asimismo, el sastre hace ropa y el carpintero hace muebles de madera, trabaja la madera. ¿Puedo pedirle pan a un carpintero? Quizás si le pido pan a un carpintero, me va a hacer una estatua, una figura de pan, pero no va a ser pan, sino que va a ser de madera, porque el fruto del carpintero es la madera. Si yo quiero un pan, no voy a acudir al sastre, no voy a acudir al panadero, voy a ir directamente al panadero, porque el panadero tiene el fruto del pan. ¿Cuál es el fruto del cristiano? ¿Y cuál es el fruto del no creyente? ¿Cuál es el fruto del impío? Porque nuestros frutos nos identifican. Por sus frutos los conoceréis. La persona que no tiene a Cristo produce frutos según su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? La naturaleza del ser humano es el pecado. Los frutos de la humanidad son el pecado. El cristiano, en cambio, ha sido transformado. El cristiano es diferente y tiene la vida de Cristo y la santidad de Cristo en sí y debe producir frutos conforme a la identidad y a la naturaleza de Cristo. En Gálatas 5, Pablo nos menciona algo muy similar. Él lo define como las obras de la carne y los frutos o el fruto del Espíritu. Entonces, en los versículos de Gálatas 5 leemos que básicamente las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos resumir en una palabra: pecado. Cada una de estas cosas es un pecado o es resultado del pecado. Es lo malo, es lo que viene en la naturaleza del hombre. En cambio, Pablo continúa y más abajo en versículos 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo identifica claramente lo que es conforme al seguidor de Cristo. Todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, como dicen Filipenses, lo que es virtuoso y digno de alabanza. En esto debemos pensar, estos son los frutos del cristiano. Pero el impío solo conoce el camino del pecado. Todo lo impuro, todo lo pecaminoso, todo lo cruel, todo lo que está lleno de ira, todo lo que es de injusticia y de maldad, ese es el fruto del impío. Entonces, ¿qué sucede si yo me llamo cristiano, pero demuestro frutos que no son del cristiano? Soy como ese hombre que dice, este es un limonero, pero produce manzanas. Me estoy engañando a mí mismo. Jesús no dice, los reconoceréis porque se llaman cristianos. Los reconoceréis porque se dicen ser cristianos. No. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Tenemos una tradición en muchos países en el tiempo de Navidad de tomar un hermoso árbol de pino que está afuera con vida, lo cortamos, lo asesinamos y lo traemos dentro de la casa y lo tratamos de mantener con vida. Lo decoramos, hacemos que se vea muy bonito, con bombillas, con luces, con decoraciones, y por un tiempo aparenta tener vida. Por un tiempo se mantiene verde, se mantiene bonito, pero realmente al pasar el tiempo y al inspeccionar ese árbol como es, sabemos que está muerto. Da evidencia de que está muerto. No da fruto, sino que por dentro está completamente muerto. Ya no tiene vida. Y en el caso de los árboles plásticos, nunca tuvo vida. Y los falsos maestros son como los árboles de Navidad.
porque son bonitos, son atractivos por fuera, muestran la apariencia de esos hermosos frutos de colores y nos atraen mucho, nos llaman la atención, pero con el tiempo se evidencia que están muertos, que esa persona nunca tuvo realmente vida, que están muertas y yacen como los que están en el cementerio. Todos los que lo siguen y todos los que se alimentan de este árbol, de estos falsos profetas, van a tener el mismo destino. Están siendo arrastrados a la muerte y a la perdición. ¿Por qué? Porque no están buscando a la fuente de vida. Porque no están buscando a Jesucristo, que es el agua de vida. Entonces observemos los frutos de las personas. Porque la condenación para los malos árboles, para los árboles que dan mal fruto, es terrible. Cristo dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Eso es una fuerte exhortación contra los falsos maestros, sus enseñanzas y sus engaños, sus seguidores, todo lo que ellos aman, el dinero muy pronto se acabará. Como se va muriendo el árbol de Navidad. Se va a acabar. Y cuando terminen sus vidas y se enfrenten a su Creador, tendrán que rendir cuentas por lo que han hecho. Tendrán que rendir cuentas por los miles que han engañado. Y entonces serán echados como la leña al fuego ardiente, a la ira de Dios. Pero también esto es una exhortación para nosotros, para cada uno de nosotros, porque debemos pensar cómo son nuestros frutos. ¿Estamos dando frutos? La Biblia habla de los impíos según sus frutos, los llama hijos de ira, hijos de desobediencia, de iniquidad, de rebelión. Nuestros frutos evidencia quién es nuestro Padre. Si somos hijos de Dios o si somos hijos del pecado. Todo depende de los frutos que evidenciamos. Y la siguiente ilustración que Jesús usa en estos versículos habla justamente más sobre el juicio en contra de los hipócritas, los que se dicen ser hijos de Dios, pero demuestran frutos falsos. Pongan atención a que no solo está hablando en este caso a los falsos maestros, a los que engañan a los demás, sino que está hablando a todas las personas. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús reitera nuevamente esta idea de la hipocresía. Las personas dicen una cosa, pero no la cumplen en verdad. En todo este capítulo Jesús nos ha estado hablando sobre la hipocresía. Nos habló sobre las personas que juzgan a otros injustamente. También los que dicen confiar en Dios, pero realmente no depositan su fe en Él. Los que no tratan con amor a su prójimo, los que buscan el camino fácil, sabiendo que el camino de Dios y el camino de la salvación es angosto y difícil. Y en el profeta Isaías nos dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado. Con sus labios me adoran, pero por dentro realmente no me aman. Es tan fácil decir las cosas que no son verdad. Los niños cuando son pequeños no hace falta enseñarles a mentir. Eso viene por naturaleza en ellos, por ese pecado que hay innatamente en las personas. Cuando están en problemas, cuando han hecho algo que no deben y su padre se le acerca y le pregunta, ¿tú hiciste esto? El niño piensa en las consecuencias de si dice la verdad o si dice algo que no es verdad, y se forman las palabras de mentira en su boca. No hace falta enseñarle a hacer el mal, porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. La mentira fluye de manera natural de nuestras bocas. La mentira, el engaño, la hipocresía, todas son tendencias naturales de la humanidad. Y hay muchas mentiras que nosotros decimos a diario para engañar a los demás. Falsamente decimos te amo, te respeto, eres mi amigo, tienes mi apoyo.
Pero tristemente muchos mentimos en el momento que nuestras bocas dicen, soy cristiano. Y las consecuencias de esto son muy fuertes, más fuertes de lo que imaginamos. Mateo 7, 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas últimas palabras cargan un peso eterno. Esas palabras retumban a través del infinito. La voz del Dios Todopoderoso sellando el destino de una persona. No solo nuestro destino terrenal, sino nuestro destino eterno. Cuando lleguemos al último día de nuestras vidas, cuando nos presentemos ante el gran trono blanco de Dios y tengamos que rendir cuentas por cada una de nuestras acciones, cuando sea evaluado hasta el más pequeño pecado, hasta el mayor engaño, asesinato, robo, blasfemia, el Padre Celestial va a abrir su boca y con una voz de trueno dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O quizás dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál de estas dos queremos escuchar? No es simplemente suficiente llamarnos cristianos. No es suficiente asistir los domingos, escuchar la prédica, conectarnos a los videos, estar en las reuniones. No es suficiente. No es suficiente la apariencia de vida en Cristo. Porque las apariencias eventualmente se acaban y se caen y se revela lo que realmente hay por dentro. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Antes de la prédica, cantamos una canción No Basta, de Juan Carlos Alvarado. Y me parece que resume de buena manera la intención de estos versículos, porque no es suficiente solamente decir, es necesario algo más. Y esta canción dice así, no basta solo con cantar, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Ese debe ser el cántico de nuestro corazón. Cualquier otra cosa en nuestra vida es hipocresía. Cualquier otra cosa merece el castigo de Dios. Es necesario morir a nosotros mismos y recibir la vida que Jesucristo nos ofrece. Si nosotros estamos viviendo por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, quizás podemos lograr muchas cosas. Quizás incluso podemos lograr cosas buenas, pero no es suficiente. Nada de lo que hace la humanidad es suficiente porque dice Romanos 3:23 que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. Lo único que podemos hacer es morir a nosotros mismos y aceptar la vida que Cristo nos ofrece. Para que cuando lleguemos al final de nuestras vidas, no seamos como el árbol que dio mal fruto, sino que debemos depender de Jesucristo, quien es la fuente de la vida eterna, para producir buenos frutos en nuestras vidas. Debemos tener la seguridad de la salvación de nuestro Señor Jesucristo,
para que al final de nuestros días escuchemos bien: Hijo mío, entra en el gozo de tu Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, estas palabras nos confrontan, Señor. Debemos preguntarnos si estamos realmente siguiéndote a ti, si los frutos que evidencian nuestra vida son frutos dignos de los hijos de Cristo, o si nuestros frutos son el pecado. Señor, nosotros estamos atrapados en este mundo de pecado, y la influencia del pecado es fuerte. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra naturaleza continuamente nos atrae y nos ala hacia el pecado. Pero necesitamos morir a esa parte de nosotros. Y en esta mañana, Señor, queremos depender completamente de ti. Si no lo hemos hecho antes, o si estamos fallando continuamente, Señor, en esta mañana queremos decir: dame tu vida. Esa clase de vida que solo tú sabes dar, Señor. Dame tu vida, porque yo quiero vivir solo para ti. Estoy cansado de vivir por el pecado. Estoy cansado de vivir por mi propio placer. Estoy cansado de vivir por una vida de hipocresía. Señor, dame tu vida. Resucítame. Cambia mi corazón. Porque al final de mis días no quiero ser un árbol seco. No quiero ser un árbol muerto que es echado al fuego. Quiero estar parado, como dice el Salmo 1, como un fuerte árbol junto a esas aguas que lo llenan y da frutos y bendice a las naciones. Quiero dar los frutos del Espíritu. Quiero mostrar una vida conforme a Jesucristo. Quiero ser de bendición para los que están a mi alrededor. Ayúdanos, Señor, a no ser árboles secos, a no ser engañados por los falsos maestros, a no oír lo que no es tu evangelio, Señor, porque no es pequeño el precio que pagamos por seguir a los lobos vestidos de ovejas es nuestra vida. Protégenos, Señor, danos sabiduría y danos fuerza para seguirte cada día, Señor. Gracias porque tú nos amas. Nos amas lo suficiente para darnos tu palabra, para enseñarnos y para darnos maestros que nos instruyen correctamente. Cuida a nuestros maestros, Señor, que no sean engañados, y cuídanos a nosotros de no dejarnos engañar. Todo esto te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana.